En ese tiempo hubo un hombre sabio llamado Jesús. Su conducta era buena y fue conocido por ser virtuoso. Mucha gente de los mismos judíos y otras naciones se hicieron discípulos suyos. Pilato lo condenó a ser crucificado y a morir. Los que llegaron a ser discípulos suyos no abandonaron su discipulado. Informaron que él se les apareció 3 días después de la crucifixión y que estaba vivo. Según eso, quizás fuera él el Mesías del que los profetas han contado maravillas. Josefo, un historiador judío, sacerdote fariseo del siglo I, que trabajó para los romanos y ya, como acabamos de leer, dejó constancia de la historia de Jesús. Pero no fue el único. Podemos encontrar a Tácito, Suetonio, Luciano, Plinio el Joven, incluso el Talmud. El comentario rabínico de la Torá menciona a Jesús. Nunca nadie en la historia de la humanidad ha sido objeto de tanto documento escrito como Jesús. Además de los historiadores seculares antes mencionados, contamos además de la Biblia, claro, con numerosos evangelios apócrifos, los escritos de los padres apostólicos, como las epístolas de Clemente de Roma, Ignacio, Ireneo, Policarpo, Bernabé, y miles de textos y fragmentos gnósticos de los siglos posteriores. Es decir, auténticos ríos de tinta hasta día de hoy, ¿verdad? Tanto a favor como en contra de la deidad de Jesús. ¿Quién fue Jesús? ¿Fue Dios o un fraude? Bien, en base a 3 argumentos vamos a intentar defender por qué los cristianos creemos que Jesús fue Dios mismo encarnado. Hablaremos sobre el cumplimiento de las Escrituras, sobre la vida y obra de Jesús y sobre su resurrección. En primer lugar, diremos que muchos ateos o agnósticos niegan la deidad de Jesús por diferentes motivos. Unos dirán que ni siquiera existió, que fue un invento del apóstol Pablo que él se dedicó a propagar. Otros que Jesús existió, pero sin teología ni milagros. Algunos argumentarán también que fue mitologizado, que no hubo nada sobrenatural en él. Y también están los que reconocen en la figura de Jesús un personaje como un maestro respetable, rabino, pero con ideas revolucionarias y antisistema. Lo que sí que tenemos que tener claro y dejar claro que Jesús vino a cumplir lo que siglos antes diferentes profetas en diferentes contextos y diferentes épocas profetizaron sobre él. Que existió en carne y hueso es incontestable, como ya hemos mencionado, por la cantidad de documentos escritos que dan testimonio de él. Además, en un tiempo y en un espacio perfectamente localizado. Pero sobre todo Jesús fue el Mesías, es decir, el ungido, el Cristo, el Verbo encarnado. ¿Por qué decimos esto? Bueno, es cierto que para creerlo necesitamos de forma inevitable confiar en la palabra de Dios, en las Escrituras y en su inerrancia, para creer que Jesús fue Dios mismo y también creer en su obra redentora, ¿verdad? No podemos ahora tampoco ocuparnos de la veracidad de las Escrituras, lo haremos próximamente en un nuevo estudio dedicado a esto, pero sí que cabe decir que la Biblia guarda una coherencia y una cohesión a lo largo de los siglos que es asombrosa.
Atendamos, si no, a las profecías que de Jesús se dijo. Dice en el Antiguo Testamento que nacería de una virgen, Isaías 7:14, que vendría de la simiente de Abraham, Génesis 22:18, de la tribu de Judá, Génesis 49:10, de la casa de David, 2 de Samuel 7:12, que nacería en Belén, Miqueas 5:2, que sería ungido por el Espíritu Santo, Isaías 11:2, que le precedería el mensajero del Señor, Juan el Bautista, Isaías 43, que obraría prodigios, Isaías 35, 5 y 6, que vendría a limpiar el templo, Malaquías 3, 1, que sería rechazado por los suyos, por los judíos, Salmo 118, 22, que murió de manera humillante, rechazado, escarnecido, perforado de manos y pies. Lo podemos encontrar en Salmo 22, Isaías 53, que su costado sería traspasado, Zacarías 12:10, que lo sepultarían en la tumba de un rico, Isaías 53:9, y que echarían sus ropas a suertes, como dice el Salmo 22:8. Nada menos. Todavía hay más, que se levantaría de entre los muertos, Salmo 16:10, que ascendería al cielo, Salmo 68:18, y que se sentaría a la diestra de Dios, Salmo 110:1. A todo esto cabría añadir la genealogía de Jesús, perfectamente trazada desde dos perspectivas además diferentes, la que aparece en Mateo capítulo 1 y la de Lucas capítulo 3. Muchos han dicho, bueno, pero no coinciden, que eso no es muy fiable. Bueno, pero hay que tener en cuenta, como se pudo demostrar posteriormente, que Mateo traza el linaje de Jesús como Cristo Rey, siguiendo la línea real por José, su padre legal. Y Lucas lo presenta como el Hijo del Hombre, es decir, a través del linaje de María, su madre. Y difieren los nombres porque en el caso de Lucas menciona a los yernos como hijos, como si fuesen hijos. Además de cumplir con las profecías que hemos descrito, podemos ver cómo Jesús mismo conocía las Escrituras perfectamente y constantemente hace referencia a ellas para demostrar justamente su cumplimiento. Jesús deja fuera de toda duda la autoridad y la confiabilidad de las Escrituras. Podemos leer, por ejemplo, en Mateo 5, versículos 17 y 18. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. En segundo lugar, prestemos ahora atención a la vida y la obra de Jesús. ¿Qué dijo Jesús acerca de sí mismo? Algunos argumentan que nunca dijo ser Dios, nunca se atribuyó el papel de Dios. ¿Es eso cierto? De ninguna manera. Jesús lo dijo a la manera judía, lógicamente en el contexto en el que vivía, pues él era judío. Dijo ser Yahvé, es decir, yo soy el que soy, como se presentó Dios ante Moisés, como podemos leer en Éxodo 3:14. Tenemos ejemplos de ello. Por ejemplo, en Juan 8:58 dijo, antes que Abraham fuese, yo soy, Yahvé. No es de extrañar que los judíos quisieran apedrearle, ¿verdad? Menuda blasfemia. Cuando Jesús caminó, también otro ejemplo, sobre el agua, lo que dijo literalmente en la versión griega es, no tengáis miedo, yo soy. O también otro ejemplo ante el sumo sacerdote,
Cuando le preguntó si era el Cristo, también dijo, yo soy. Y también se autodenominó, una de las formas que utilizó fue el de hijo de hombre, ¿vale? Que como erróneamente algunos propusieron, pensaban que era como una rebaja del propio Jesús. No se está refiriendo a su humanidad, sino está apelando a la profecía de Daniel 7, 13 y 14. Está afirmando justamente lo contrario, es decir, que es Él el que se acerca al trono celestial y el que se le da la autoridad y dominio universales, que vendría al fin del mundo para juzgar a la humanidad y reinar para siempre. Es decir, que alegar ser el Hijo del Hombre es en efecto un alegato de su divinidad, atendiendo a la profecía de Daniel. Pero eso no es todo. Yo soy el buen pastor, yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Muchos yo soy. Más a tener en cuenta, perdonaba pecados, aceptaba adoración, obraba milagros, mandó orar en su nombre, vivió sin pecado alguno conocido. ¿Quién fue sino Dios? Y por último, pero no menos importante, su resurrección. Sin ella, como dijo el apóstol Pablo, nuestra fe sería vana y seríamos dignos de lástima, ¿verdad? Las conjeturas sobre este punto, la verdad es que han sido tan variadas a lo largo de la historia que merecerían un estudio aparte. Voy a nombrar algunas de ellas. Que si realmente no estaba muerto, que permaneció como en coma, que fue José de Arimatea el que robó su cuerpo por instrucción de Jesús, que las autoridades romanas o judías se llevaron su cuerpo, que fueron los propios discípulos, fijaos, los que robaron su cuerpo. Bueno, aquí cabe preguntarse, vamos a ver, ¿cómo alguien puede llevar a cabo tal engaño y luego dar su vida por esa causa? ¿Verdad? Un poco absurdo, ¿no? Que nadie visitó la tumba nunca, que las mujeres se equivocaron de tumba, que resucitó en forma de espíritu y no en forma física, en fin, no acabaríamos nunca, ¿verdad? Teorías las hay infinitas. Cabe tener en cuenta el primer credo cristiano que aparece en la Biblia, que no está en los evangelios, sino que se formula en el apóstol Pablo, lo nombra en la carta primera a los Corintios, capítulo 15, versículos del 3 al 8. Este texto fue escrito antes que los evangelios. Recordemos que el Nuevo Testamento no sigue un orden cronológico. Probablemente fue pocos años después de los hechos acontecidos. Dice así: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Está hablando el apóstol Pablo de su experiencia al ver al Jesús resucitado. Además, Jesús mismo predijo su propia muerte y que resucitaría al tercer día.
¿Fue todo un montaje? Hay una cita muy interesante del exateo y importante teólogo y erudito, Pannenberg, que escribió lo siguiente. Dice, la resurrección de Jesús adquiere un significado tan decisivo no solo porque alguien haya sido levantado de los muertos, sino porque es Jesús de Nazaret, cuya ejecución fue instigada por los judíos porque había blasfemado contra Dios. Si este hombre fue levantado de los muertos, significa simplemente que el Dios a quien blasfemó supuestamente se ha encomendado a él. Muy interesante. En resumen, tanto las evidencias históricas como las textuales de los testigos oculares nos dan razones más que suficientes para creer que Jesús ciertamente fue el Hijo de Dios, que se despojó a sí mismo, que caminó entre nosotros, que dio su vida en sacrificio para que todo el mundo, sin ambigüedad, pudiera creer en él. Es decir, que no hay otra alternativa. O lo crees o no lo crees. Me despido con esta cita de C.S. Lewis, extraída de su obra Mero Cristianismo, que dice mucho mejor que yo lo que quiero decir, que un hombre que fuera meramente un hombre y dijera la clase de cosas que Jesús dijo acerca de él, no sería un gran maestro moral. Sería o bien un lunático, al mismo nivel que una persona puede decir de sí mismo que es un huevo escalfado, o bien sería el demonio del infierno. Tienes que elegir. O bien este hombre era y es el Hijo de Dios, o bien es un loco o algo peor. Puedes encerrarle como si fuera un loco, puedes escupirle y matarle como un demonio, o puedes caer a sus pies y llamarle Señor y Dios. Pero no recurramos a paternalismos y estupideces afirmando que era un gran maestro humano. Él no nos dejó esa posibilidad abierta, ni tampoco lo pretendía. El Señor os bendiga.